En primer lugar, presentaré la obra en concreto donde se aplica el procedimiento constructivo del que más adelante hablaré. Se trata del puente de Øresund, el cual es uno de los puentes atirantados más grandes del mundo, con un vano central de casi medio kilómetro, cuyo pilar más alto mide 204 metros, y una autopista que conecta con un túnel sumergido que une Dinamarca y Suecia. Esta cuenta con 2 líneas de tren y 6 pistas de carretera, como se puede ver en la imagen de la derecha, siendo el puente combinado tren-carretera más largo de Europa. La longitud total del puente es de 7.845 metros, que corresponden aproximadamente a la mitad de la distancia entre las costas de Suecia y Dinamarca. El resto de la distancia se cubre mediante una isla artificial con un tramo de 4.055 metros, y luego un túnel de 3.510 metros en el lado danés. El procedimiento constructivo a explicar es el utilizado en la construcción de una isla artificial. Pero antes explicaré el porqué de la solución adoptada por los ingenieros del proyecto del puente de Øresund. La idea inicial era hacer un puente que uniera las dos costas, pero el problema es que en la costa danesa había un aeropuerto, y los simulacros por ordenador mostraron que construir un puente con torres demasiado altas podría ser peligroso. Luego, elegir un puente bajo habría sido lo más seguro para el tráfico aéreo, pero habría bloqueado por completo el tráfico marítimo danés. La solución fue construir un puente alto en la costa sueca y un túnel sumergido en la zona más próxima del aeropuerto. Pero el problema era, ¿cómo unir un puente y un túnel en medio del mar? Necesitaban un trozo de tierra para que el túnel pudiera salir a la superficie. Necesitaban, por lo tanto, una isla artificial. Y ahora explicaré cómo la construyeron. El proceso constructivo de la isla tiene varias fases, siendo la primera la construcción del núcleo, seguidamente la construcción de la escollera, luego el relleno de la isla y finalmente la compactación del terreno. También he incluido los problemas surgidos a lo largo de la obra y, para terminar, un resumen general del proceso. El primer paso en la construcción fue establecer el perímetro, para el cual se utilizaron piedras procedentes de cantera, en total casi 2.000 millones de ellas. En las imágenes se puede apreciar el resultado final de esta primera fase. Las máquinas utilizadas para esta etapa son retroexcavadoras, para cargar los camiones en la cantera, dumpers articulados, para transportar el material por tierra hasta descargarlo en el medio de transporte marítimo, gángiles, para llevar el material a su posición final, y bulldozers, para posicionar el material una vez en el núcleo. En términos de productividad y para cumplir con los plazos previstos, 16 barcazas o gángiles trasladaban a la zona 18 millones de kilogramos al día, donde cada cargamento era cuidadosamente colocado por medio de un sistema de posicionamiento global, para crear un perímetro de 12 kilómetros de longitud, donde los bulldozers remataban la colocación final del material. Las rocas colocadas eran de entre 5 y 50 kilogramos aproximadamente. La siguiente fase es la construcción de la escollera. Para el que no sepa qué es una escollera es una estructura no lineal construida con bloques de roca o con elementos prefabricados de hormigón, los cuales son colocados dentro del agua con la intención de aumentar el flujo en varias direcciones determinadas, reducir el oleaje o evitar la decantación de la arena. El primer paso en la construcción de la escollera es el de la capa inferior, o underlayer, donde se colocan rocas más grandes y gruesas, que impiden a las rocas más pequeñas del núcleo ser succionadas por el mar. Son rocas de aproximadamente 300 kilogramos de peso. Posteriormente, las grúas colocan lo que se conoce como la armadura, que son las rocas de la capa exterior o intermedia, dependiendo del diseño, las cuales aguantan el ímpetu de las olas al romper. Estas rocas son de aproximadamente 730 kilogramos de peso. La parte final de la escollera se denomina cuña, la cual está compuesta por rocas que aguantan las distintas capas inclinadas de la escollera. Son rocas aproximadamente de 3 toneladas de peso. Por otro lado, las máquinas utilizadas en esta etapa son grúas con cuchara bivalva, incorporadas con sistemas GPS para ayudar al operario en la correcta colocación de los bloques de roca. Para clarificar mejor el proceso de construcción y colocación de los distintos tipos de roca de la escollera,
podemos observar un detalle de la sección de la misma, donde vemos el núcleo con rocas de entre 5 y 50 kilogramos, la capa inferior con rocas de 300 kilogramos, la armadura con rocas de 730 y las cuñas con rocas de 3 toneladas de peso. El relleno de la isla es una inmensa labor que requiere millones de metros cúbicos de material, el cual está en el fondo del mar, con lo cual el primer paso fue excavar. Para cumplir con los plazos establecidos se tuvo que excavar una media de 11 millones y medio de metros cúbicos al día. Este trabajo requiere la draga más grande y potente del mundo, la draga Chicago, y a la draga de succión con cortador más potente del mundo, la draga Castor. Por un lado, la draga Chicago tiene tanta capacidad que podría albergar a un monovolumen en su pala. Es capaz de extraer hasta 22 metros cúbicos de material de una sola vez. Su plataforma flotante es tan grande que ciertas partes del mar Báltico no eran lo suficientemente profundas para ella, con lo cual tuvo que cavar su propia ruta de navegación para poder trabajar. Después de excavar, se tenía que transportar esa enorme cantidad de sedimentos, y para ello se reunió una flota de 50 barcazas que transportaban el material y lo vertían en la zona de la isla, donde palas cargadoras y bulldozers lo distribuían una vez el material saliera a la superficie. Por otro lado, en la draga Castor, cada pieza rotatoria tiene 60 dientes rotatorios de 20 kilogramos cada uno. Por ello también es conocida como el cono rotatorio mortal. El funcionamiento de la draga Castor es que a medida de que perfora el fondo marino, va aspirando los escombros, y unas bombas gigantes impulsan las piedras y el agua a través de la tubería que termina en la isla, como se puede ver en la imagen siguiente, para que se puedan hacer una idea del proceso. Por último, y no menos importante, es la fase de compactación del terreno de la isla, para posteriormente hacer cualquier tipo de infraestructura. Para asegurarse de que la isla no desaparezca bajo las aguas debido al descenso gradual del terreno, se realiza el proceso de compactación con máquinas bateadoras. En nuestro caso, 120 máquinas bateadoras. Y el proceso es el siguiente. Las máquinas bateadoras compactan la arena bajo una extrema presión de agua, convirtiendo el terreno en una sólida masa inamovible. Mediante vibraciones, va bajando y comprimiendo la arena a medida que avanza, y debido a la presión sometida, la arena empieza a separarse y a comprimir todo el material de alrededor. Posteriormente, la máquina vuelve a la superficie, la arena se derrumba y permite que haya más espacio para que el suelo que esté sin compactar siga el mismo camino. La presión ejercida es muy grande y el resultado es excelente. El primer gran problema de la obra fue la colocación de las rocas de la escollera, sobre todo en la capa de la cuña, ya que la única forma de verificar de cómo han quedado las rocas posicionadas es mediante buzos que tienen que acercarse al lugar y verificarlo personalmente. El buzo verifica y hace las indicaciones sobre los lugares menos estables. Después una grúa será trasladada a esos lugares para fijar las enormes piedras de forma más segura. Este proceso se conoce como ajuste. El problema puede venir si no se hacen los ajustes necesarios, ya que si el mar penetra rompiendo en el interior de la escollera, podría arrastrar toneladas de arena hacia abajo y crear derrumbes. El segundo problema fue en el proceso de dragado, ya que se encontraron con un 90% de piedra extremadamente dura, llamada piedra caliza de Copenhague. Era tan dura que destrozó 200 dientes rotativos de la draga Castor al día. Tuvieron que reemplazar un total de 52.000 dientes. Finalmente, se mostrará de forma resumida el proceso en general de la construcción de una isla artificial. Primero, viene la construcción del núcleo, en el que utilizamos retroexcavadoras, dumpers, gangles y bulldozers. Seguidamente, viene la construcción de la escollera, con sus diferentes capas, capa inferior, armadura y cuña, donde utilizamos grúas con cuchara bipalva y GPS incorporado. Después se realiza el relleno de la isla, donde utilizamos dragas de pala frontal y dragas de succión en marcha. Y finalmente, la compactación del terreno, donde se utilizan máquinas bateadoras.